Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Dios, nosotros hoy agradecemos, Señor, que verdaderamente usted siempre nos permite, Padre, la palabra para poder escuchar, Señor, y poder pensar, Padre, y meditar, Señor. Porque verdaderamente nosotros siempre, Padre, estando perdidos, Señor, en nuestros delitos, Señor, en nuestros pecados, siempre pensando, Señor, que teníamos ese pecado, Padre, usted nos dio la gracia y la misericordia de Dios. Y Padre, cada día, Señor, cuando pasa, con el pasar de los días, Señor, nos convencemos, Señor, y meditamos, Señor, profundamente. Y podemos pensar, Padre, cómo usted nos ha dado tan grande gracia, Señor, tan grande misericordia, que nunca pudiéramos haber hallado, Señor, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, Señor. Le agradecemos, Padre, porque usted nos ha dado, Señor, a su Hijo Jesucristo para expiación de nuestros pecados. Hoy, Padre, le pedimos que bendiga, Señor, este culto, que nos dé la gracia, Señor, de escuchar la palabra. Y, Señor, que durante este culto, Señor, que nuestros pensamientos, Dios, no se mezclen, Señor, con su palabra, Señor, sino que su palabra podamos escuchar pura y perfectamente, Señor. Le pedimos, Señor, por nuestras vidas y oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos. Vamos a comenzar a leer la Biblia en el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo, capítulo 26, desde el versículo 69. San Mateo 26, versículo 69. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Muy buenas tardes, hermanos. Les agradezco que hoy nos acompañen en esta tarde. El domingo para nosotros es el día que le entregamos al Señor. Nosotros constantemente durante toda la semana tenemos mucho trabajo, muchas dificultades, tantas cosas que a veces como nos hacen olvidarnos, ¿no?, un poco de la palabra. Pero el domingo siempre es el día que nosotros entregamos, ¿no?, a nuestro Padre, que para poder compartir la palabra, estar en la iglesia, poder comunión con los hermanos. Es un día que completamente estamos en la iglesia. Y por eso hoy estoy muy agradecido, ¿no?, que nos puedan acompañar. Aunque a lo mejor, ¿no?, también algunos tengan algunas otras cosas que hacer o alguna como diligencia, pero yo sé que abren su tiempo para poder compartir con nosotros. Hoy vamos a compartir una palabra que en lo personal a mí me gusta mucho, porque nos muestra, ¿no?, el corazón del hombre, cómo es el corazón del hombre y cómo es el corazón de Dios, cómo es el corazón de Jesús. Nosotros sabemos, ¿no?, que tenemos a Jesucristo, que fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero también nosotros debemos de saber por qué Jesucristo quitó mi pecado. ¿Por qué yo no pude quitar mi pecado? ¿Por qué no pude expiar mi pecado? Entonces vamos a compartir. Dice en el libro de San Mateo, que acabamos de leer, capítulo 26, versículo 69. Habla sobre la oración de Pedro, y que Pedro negó a Jesús.
Pero nosotros, cómo nosotros somos, ¿no? Cómo nosotros vivimos. Aquí la palabra nos lo muestra. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? Cuando el apóstol Pedro era un pescador, ¿no? Él comenzó a su vida pescando. Él pescaba y pescaba, y esa era su fuente de trabajo, la pesca. Pero en una ocasión se encontró con el Señor Jesucristo. Y al encontrarse con el Señor Jesucristo, Jesucristo le empezó a compartir la palabra. No le compartió otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces, al compartir la palabra, el apóstol Pedro se pudo dar cuenta, ¿no? Él es el Hijo de Dios. Vamos a leer esa parte de la Biblia. Está en San Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompió. Hasta ahí. Si nosotros vemos en esta historia de la Biblia, el apóstol Pedro, más bien en ese momento Simón, ¿qué función tenía? La de un pescador. Un pescador tiene mucha experiencia, un pescador tiene mucha experiencia sobre la pesca, sabe a qué hora debe de pescar, sabe qué tipo de red usar, sabe qué tipos de pescado pescar, sabe, algunas veces yo he visto, he visto algunas personas que pescan, que empiezan a checar los pescados, a verlos, y los que no les sirven, los regresan. Saben escoger el pescado. Entonces, las personas que se dedican a la pesca y que toda su vida han trabajado en la pesca, tienen la experiencia. Entonces, ¿quién era Jesucristo? Jesucristo era un hijo de un carpintero. Por ende, podemos entender que Jesucristo era carpintero. Y al ser Jesucristo carpintero, ¿qué tiene que ver él con la pesca? Absolutamente nada. Entonces, Pedro, ¿qué pudo haber hecho? Señor Jesús, yo le respeto mucho, yo le guardo mucho respeto, pero a mí me gustaría que en vez de que me dirija y que me enseñe cómo pescar, mejor arréglenme mi barca que está un poco dañada de la madera. Así pudo haber respondido Simón Pedro. Así pudo haber respondido. Pero en ese momento, ¿qué dijo? Principalmente podemos ver una cosa, una sola cosa. El apóstol Pedro ya no tenía esperanza. ¿Por qué? Porque dice aquí que estaban lavando sus barcas, sus redes. Cuando los pescadores están ya guardando y lavando sus redes, ¿qué quiere decir? Que ya se van a su casa. Y si no pescaron, imagínense, ¿no? De repente, no sé si algún hermano nos esté viendo, pero un hermano que en su casa en todo el día no pudo conseguir un trabajo. Y entonces llega a su casa con las manos vacías, sin dinero, sin nada. Entonces, ¿cómo va? Todo triste, todo un poco cabizbajo.
con la cara así, toda chata, ¿no? Así. ¿Cómo? Así solamente. No pude conseguir trabajo. No llevo dinero para mi familia. Entonces, así se puede sentir la persona. Yo puedo pensar que Pedro en ese momento también así se sentía. No pude conseguir peces, no tuve pesca. Entonces, al no tener pesca, pues no tengo ganancia. Entonces, me voy a mi casa a descansar. ¿Qué dice? Entonces, pero de repente se topó con Jesús. Sabemos que cuando ya no tenemos, cuando un personaje en la Biblia ya no tiene esperanza para sí mismo, ¿quién aparece? Jesús, ¿no? Como en las películas de superhéroes. A mí me gustan mucho las películas de Marvel y a cada rato las veo, ¿no? Cuando tengo tiempo. Entonces, de repente pasa que el personaje que es malo está a punto de matar a todos, por ejemplo, los Vengadores. Pero de repente aparece un personaje que no había aparecido durante toda la película. Así es Jesús. También de repente se le aparece a Pedro y le dice, entra a su barca. ¿Por qué Jesucristo pudo entrar a la barca de Pedro? Porque la barca de Pedro estaba vacía. Si él hubiera tenido muchos peces que ir a vender, entonces no hubiera tenido tiempo. Es más, ni siquiera hubiera escuchado a Jesús. Le hubiera dicho, no, Jesús, ahorita no, yo no tengo tiempo, tengo que ir a vender mis peces. Como hoy en la mañana compartíamos sobre la parábola de las fiestas de bodas, ¿no? ¿Qué pasaba con las personas que no iban a las bodas? Estas personas no iban a las bodas porque ellos tenían cosas que hacer, tenían sus diligencias, tenían sus trabajos, sus cultivos, tenían que ir a cuidar. Entonces, por eso no iban a las bodas. Pero aquí Jesucristo y Pedro tenían algo, una conexión. Pedro no tenía nada y Jesucristo quería darle. Entonces, así con ese corazón él podía aceptar. Entonces, con un corazón bajo, con un corazón como un poco humillado, ¿qué le dijo? Vamos a leer. En el versículo 4 de San Lucas 5. Cuando Pedro terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí se manifiesta la razón de Pedro. Toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Nosotros también, ¿no? En algún momento, mucho tiempo buscando a Dios, pero hasta que nos pudimos encontrar con la palabra, pudimos encontrar a Jesucristo. Entonces, en ese momento, Simón Pedro dice, toda la noche hemos trabajado. Estoy cansado, estoy fastidiado, no he pescado nada. Pero ahí viene la parte en la que todos debemos como aprender. Negar nuestro pensamiento, negar nuestra idea, negar nuestra forma de pensar. ¿Qué dice? Mas en tu palabra echaré la red. Dice, entonces, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas y de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice en el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús le dio una palabra. Antes dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que cuando trajeron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y le siguieron. ¿Qué personaje, qué persona puede, después de haber fracasado y después de haber triunfado? Imagínense, fracasó, pero al poco tiempo triunfó
y cuando triunfó, lo dejó todo porque supo que su triunfo no venía de él, sino que su triunfo venía de Jesucristo. Entonces, en ese momento, Jesucristo, ¿qué hizo? Le dio una promesa: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en ese momento se dio cuenta: con él puedo tener todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera, no como un beneficio, sino espiritualmente. Y también como podía ver que él era el Hijo de Dios. Podía darse cuenta que él era el Hijo de Dios. Entonces, de esa manera, este hombre pudo avanzar. Pedro pudo dejarlo todo. Si nosotros también pensamos de esa manera, también es fácil poder despojarnos de nosotros. Pero para poder despojarnos bien al 100%, saber quiénes somos nosotros, necesitamos conocernos. Desde que empezó Pedro a seguir a Jesús, no pasó solo más que eso, el aprender a negarse a sí mismo. De repente, en una ocasión, el apóstol Pedro envía Jesucristo envía al apóstol Pedro y le dice: Pedro, hoy quiero que vayas a pagar nuestros impuestos. Está bien, Señor. Yo me pondría en el lugar de Pedro, ¿no? Está bien, Señor, pero entonces deme dinero, ¿no? Así como esperando, ¿no? El dinero. Y aunque Pedro no lo diga, pero Jesús le dijo, de repente a lo mejor le dijo: Pedro, ¿por qué no te has ido? Señor, porque usted no me ha dado dinero. Está bien, dice. Y le dijo: ve y pesca un pez. Y el primer pez que pesques, ábrele la boca y vas a encontrar 2 denarios. De ahí paga nuestros impuestos. Entonces, el apóstol Pedro, yo me imagino, ¿no? Así como cuando a un niño lo mandan a hacer algo que no quiere. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a encontrar 2 denarios en la boca de un pez? Si ese pez, si estuvieran ahí los denarios, ya estuviera muerto porque se ahogaría. ¿Cómo? Pero al final, Pedro, ¿qué hizo? Dejó su ser, lo arrancó de sí. ¿Y qué hizo? Lo aventó y dijo: pero Jesús dijo. La palabra de Dios dijo así. Está bien, más hago. De ahí en adelante, Pedro pudo como empezar otra vez. Sí, Dios, lo que dice es verdad. ¿Por qué? Porque cuando fue, sacó 2 denarios del primer pescado que había pescado y fue y pagó. La palabra de Dios es cierta, es verdad. Solo tengo que negarme a mí mismo. Solo tengo que dejarme a mí mismo. Abandonarme por completo. Entonces así podía avanzar. Podía dejar el apóstol Pedro. Podía dejarse. Este ejercicio es el que nosotros debemos hacer constantemente. Me abandono, otra vez como que me quiero agarrar, me vuelvo a dejar ahí. Como cuando nosotros nos quitamos el saco y lo colgamos en el perchero. Así es ese ejercicio. Tengo que dejarlo. El apóstol Pedro, durante el tiempo que estuvo con Jesús, los 3 años, durante todo ese tiempo, Jesucristo le estuvo enseñando. Tienes que negarte, tienes que negarte, tienes que negarte. Ahora que has creído, tienes que negarte, tienes que arrepentir tu corazón, de escuchar tus pensamientos y avanzar por tus pensamientos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, el apóstol Pedro así vivía. Pero en una ocasión, el apóstol Pedro se rebeló. ¿Quieren saber cuándo el apóstol Pedro se reveló a la palabra de Jesús? Vamos a leer ahí mismo en San Mateo. San Mateo capítulo 26, versículo 30. San Mateo capítulo 26, versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirá al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cómo ven al apóstol Pedro? No, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que conmigo venga Jesucristo y me diga, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Yo también me defendería y le dijera, no, Señor, ¿cómo cree? No, Señor. ¿Por qué? Porque mi condición es la misma. Y aunque a lo mejor dijera, no, Señor, yo te voy a defender. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos poner como a la altura de Dios. Nosotros no podemos hacer eso, sino que lo único que podemos hacer es escuchar la palabra de Dios. Escuchar esa palabra que nos enseña, que nos muestra, que nos dice el camino. Esto que Jesús les dijo, dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Esto que les dijo, no se los dijo solo porque a Jesucristo le plació, sino porque estaba escrito. Esto estaba escrito en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Vamos a leerlo. Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia. Zacarías 13, 7. Es el penúltimo libro de la Biblia. Está San Mateo, Malaquías y Zacarías. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Herirá al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué dice? Heriré al pastor y las ovejas, y serán dispersadas las ovejas. Esto es lo mismo que les dijo Jesucristo a los apóstoles. Pero los apóstoles, por creer en su pensamiento, por escuchar a Pedro, porque Pedro fue el primero que empezó a decir, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y después que le dijo Jesús, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es como cuando un dirigente comete un error. Cuando un dirigente comete un error, hay todos atrás de él. Todos caen en el mismo error. A veces en la iglesia pasa, ¿no? A veces alguna persona comete un error y todos caemos en el mismo error y al final como una pequeña exhortación, ¿no? ¿Por qué hicieron así? ¿Por qué no pensaron? Así constantemente también a nosotros, ¿no? A veces nos reprenden. Pero ¿por qué nosotros hacemos así? ¿Por qué nosotros no pensamos? Porque nuestros pensamientos al dirigirnos, y como muchas veces les comparto, ¿no? Es alguien que nos habla con nuestra misma voz y nos dice, está bien, esto está bien. Pero el apóstol Pedro, así como un dirigente, iba adelante de los apóstoles y los apóstoles le siguieron. Y los apóstoles, al hacer de esa manera, y los apóstoles al hacer de esa manera, también cayeron en ese error. Pero ¿por qué les era necesario caer en ese error? ¿Por qué les era necesario poder caer en esa falta? Porque necesitaban conocerse a sí mismos, conocer su condición, conocer quién era Pedro. Muchas veces Pedro se presentaba como el que las podía, que hacía todo, ¿no? Yo te voy a defender, Jesús, yo te voy a cuidar, yo te voy a
hasta la muerte voy a estar contigo. Pero no era así. El apóstol Pedro al final tuvo miedo. Tuvo miedo. Vamos a regresar a San Mateo 26, capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el palacio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Esa fue la primera. No sé lo que dices, no sé de qué estás hablando, no sé qué me estás diciendo. Estas fueron las palabras de Pedro. No sé, yo no lo conozco. Ahí fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. ¿Pero por qué lo negó? Porque esa es la condición de Pedro. Esa es su condición humana. Eso es lo que Dios le quería enseñar. Que se conociera a sí mismo. Que conociera cuál es su esencia. Que conociera cuál es lo que hay dentro de su corazón. Muchas veces, hermanos, también, aunque recibimos la salvación, en eso nuestro corazón no se ha implantado, no se ha guardado. ¿Por qué? Porque la situación nos sigue dominando, el problema nos sigue haciendo dirigirnos conforme a nuestro pensamiento. Y de repente escuchamos una palabra en la iglesia, pero no alcanzamos a escuchar. ¿Y qué pasa? Otra vez caemos en la misma situación. El apóstol Pedro recibió la palabra. ¿Cuál es la maldad del hombre? ¿Cuál es la maldad del hombre? Vamos a leer Jeremías capítulo 2, capítulo 2. Jeremías 2, versículo 12 y 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es lo que es la gran maldad de Dios, de los hombres hacia Dios. Dejar a Dios, dejar la palabra, la fuente de agua viva, y seguir en pos de sus pensamientos. Eso es la maldad. Esa es la gran maldad. Hermanos, nosotros no tenemos otra maldad más grande que dejar la palabra. Cuando alguien nos dice: es que esta palabra se tiene que cumplir en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar. No es porque tú lo puedas hacer, no es porque tú lo puedas vivir, o porque tú seas una gran persona, sino porque Dios va a trabajar. Dios va a trabajar en sus vidas. Hermano, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el evangelio. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa nuestro bienestar, nuestra estabilidad humana muchas veces. Pero si yo hago así, y si Dios no trabaja, siempre pensamos, llega ese pensamiento. Y si vivo de esta manera, y si Dios no me ayuda. No, Dios siempre está ayudándonos. Aunque nosotros veamos una situación mala, pero eso no tiene nada que ver. Dios está trabajando. Pero Pedro, ¿qué pensó? No, yo puedo. Yo la voy a hacer con usted o sin usted, Señor. Así dijo. Prácticamente así dijo. ¿Qué le dijo? Vamos a leer. Respondiendo en el San Mateo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Prácticamente, ¿qué le dijo Pedro? ¿Cómo le digo? Lo que tú dices es mentira, Jesús. Lo que tú dices es mentira. No es verdad. Así le dijo Pedro. Prácticamente eso dijo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo tengo la verdad, Jesús, tú no tienes la verdad. Yo sé que yo no te voy a negar. Yo sé que yo te voy a defender. Yo sé que voy a estar contigo hasta la muerte. A veces también, ¿no? Pensamos: yo voy
a estar en la iglesia, voy a vivir para la iglesia. Eso es un buen pensamiento, pero debemos fundamentarlo en la palabra de Dios. No solamente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestra vana manera de vivir, no, sino que nosotros tenemos que sustentar todo lo que nosotros pensamos con la palabra. Lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo a Jesús era contrario a la palabra, era contrario. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 26, versículo 71. San Mateo, capítulo 26, versículo 71. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí. También estaba con Jesús en Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Imagínense jurar, ¿no? Yo juro que no conozco a tal hombre. Y empezar a maldecir. Hermanos, nosotros somos mejores que Pedro. Nosotros tenemos mejor condición que Pedro. Somos mejores que Pedro. Nosotros también somos igual que Pedro. El pastor Oxford él escribió un libro llamado Nosotros también como Pedro. Entonces, en este libro, él explica la vida de Pedro, cómo vivió Pedro, cómo hizo Pedro. Entonces, yo también pensaba, ¿no? ¿Cómo el apóstol Pedro, a pesar de que estaba con Jesús, caminaba con Jesús, oraba con Jesús, vivía con Jesús, comía con Jesús, prácticamente casi todo lo hacía con Jesús? Pero él aún así, al final, tenía algo. En su corazón no había arrepentimiento. En su corazón no se había arrepentido de quién era Pedro, de quién era verdaderamente Pedro. Como lo dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. La maldad de los hombres es mucha en la tierra, y todos los designios del corazón de ellos es de continuo solamente. Eso es la condición de Omar, del hermano que me está viendo. También es la misma condición. Nosotros no podemos morir para Cristo. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón siempre vamos a querer defendernos. El apóstol Pedro pensaba: yo te voy a defender, Jesús. Pero no es así. Si Dios permite, morimos por el evangelio. Pero en mi carne, en mis fuerzas, eso no se puede. Porque eso es falso. Mi pensamiento, mi carne, mi idea es falsa. Esto fue necesario mostrarle a Pedro para que se conociera así. Me gusta cómo le explicas en San Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 22. Dice, versículo 60, San Lucas 22, 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando escuchamos primero, vamos a ver, Pedro y Jesús se miran frente a frente. Jesús conocía el corazón de Pedro, y Pedro sabía lo que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho? Me vas a negar, Pedro, no te confíes, tú me vas a negar.
¿Me vas a negar? Se lo dijo no solo una, se lo dijo 2 veces. Me vas a negar y antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Jesús se lo dijo a Pedro. Jesús se lo dijo a Pedro. Entonces, cuando yo puedo imaginarle, ¿no? Cuando los dos se miraron, yo puedo pensar, ¿no? Jesús le dijo, con la mirada, ¿no? Así, ¿no? Con la mirada te di quién eres tú. Y cuando el apóstol Pedro lo miró, ¿no? Ah, ¿cómo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Ah, esto es el momento en el que Pedro se da cuenta. Verdaderamente, el Jesucristo tenía la razón. La palabra de Jesús era la verdad. La palabra de Jesús es mi realidad, es mi verdad. No hay nada más que la palabra de Jesús. No puedo creer en otra cosa, mi pensamiento está mal. Yo puedo pensar, en ese momento Pedro, al verse cara a cara con Jesucristo, se pudo conocer, se pudo encontrar a sí mismo. Ay, Pedro. ¿Cuánta dice después? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La expresión de salir fuera es algo muy como que constantemente lo podemos ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque el salir fuera no es salir de una posición física, que yo esté encerrado. Porque me imagino que el lugar donde estaba Pedro y Jesús no era un lugar cerrado. Entonces dice que salió fuera. Nosotros podemos ver en Génesis, Génesis capítulo 15, versículo 5. En el versículo 4, Génesis 15, desde el versículo 4. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y él le dijo, mira ahora en los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué es llevarnos fuera? ¿Qué es que Dios nos lleve fuera de nosotros mismos? Sacarnos de nosotros mismos, llevarnos a un límite en el que nosotros no podemos entender, un límite que nosotros no podemos como pensar al que podemos llegar. Por ejemplo, nosotros pensamos, ¿no? Si nosotros pudiéramos salir de nuestro cuerpo y nos pudiéramos voltear a ver, veríamos, ¿no? Mira, este es Omar, este es el apóstol Pedro, este es Abraham. Tiene limitantes, por ejemplo, ¿qué limitante tenía Abraham? No podía tener un hijo. ¿Qué limitante tenía el apóstol Pedro? No pudo defender a Jesucristo. Todos tenemos una limitante. Todos tenemos límites. Y cuando salimos de fuera de nosotros mismos, podemos vernos. Ah, él es Omar. Él es fulano. Él es sultano. Así soy yo. Ah, ese es el conocernos a nosotros mismos. Salir fuera. Entonces, en San Lucas 22, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo el apóstol, Jesucristo? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Saliendo fuera, saliendo de sí mismo, ¿qué dice? Lloró amargamente. Y al conocerse, lloró amargamente. Y al saber quién era, lloró amargamente. Ese fue cuando Pedro se conoció. En ese momento el apóstol Pedro se conoció a sí mismo. Ay, ¿quién soy yo? Supuestamente voy a defender a Jesús. Supuestamente voy a defenderla, voy a vivir por la palabra. Supuestamente yo voy a hacer para Jesucristo. Pero no fue así.
El apóstol Pedro se conoció y pudo saber, yo soy así. Yo soy esa persona falta, soy esa persona que no tiene fidelidad en sí mismo, soy esa persona que ni siquiera se conocía cuánta maldad había en sí mismo. Mi vida no, aunque le pertenecía a Cristo, pero yo seguía creyendo en mi pensamiento. Aunque le pertenecía a Cristo, y aunque a veces avanzaba por la palabra de Cristo, pero avanzaba creyendo bajo todavía mis pensamientos, bajo la influencia de mis pensamientos. Hermanos, es necesario que nosotros también nos conozcamos. Que también nosotros conozcamos nuestras características delante de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Omar? ¿Quién es el hermano fulano, la hermana fulana, el hermano sultano? ¿Quiénes somos delante de Dios? Delante de Dios somos unos siervos inútiles. Delante de Dios somos alguien que fuimos rescatados, que nunca hubiéramos podido obtener nuestra salvación por nosotros mismos. Esos somos nosotros. Somos unos faltos, somos unos seres humanos que a cada momento, en momento de dificultad, a veces flaqueamos y empezamos a pensar en nuestros pensamientos y empezamos a querer resolver por nuestra forma. Eso somos nosotros. Pero hermanos, Jesús ya nos dio la palabra, ya nos dio la gracia, ya nos dijo, tú eres así y tu condición es esta, tu corazón solo tiende al mal. Ahora solo escucha mi palabra y avanza por mi palabra. Te he dado las misericordias firmes a David. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pedro volvió a ver a Jesús? Vamos a leer en San Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué el apóstol Pedro pudo responder eso? Porque ya su amor no era su amor, sino era el amor que Cristo había implantado en él. Ya él sabía, yo no puedo. Después le volvió a decir, él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Pedro, yo sé que me amas, pero ahora ya no en tus fuerzas, ahora en mis fuerzas. Ahora yo te dirijo, ahora yo te muevo, ahora yo soy el que dirige tu vida. Ahora, por eso le dio este ejemplo. De cierto te digo. ¿Qué quiere decir de cierto? Cuando Jesús en la Biblia dice 2 veces de cierto, quiere decir que está afirmando. Lo afirma y lo reafirma. Dice: cuando eras joven, más joven te ceñías e ibas. Cuando tú eras joven, vivías bajo tu pensamiento, bajo tu idea, y tú solito te dirigías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Ahora que tú eres viejo, te voy a llevar a donde tú no quieras, a predicar el evangelio. Ya no es por su fuerza. ¿Por qué? Porque ya no quiere. Verdaderamente Pedro ya no quiere. Ya no quiero. Ya, libérenme de esto. Pero
Jesucristo le dijo, otro te va a llevar a donde no quieras. Ahí vas a ser llevado a donde no quieras. Hermanos, ¿cuántos hemos sido llevados en la iglesia a donde no queremos? Hacer a veces cosas, ¿no? El pastor dice que compartamos, que hagamos esto. Pero no me van a escuchar. Pero eso no es palabra del pastor, es palabra de Dios. De Dios que está guiando a su iglesia. Dios que está guiando a su pueblo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra y avanzamos por la palabra, no es que nosotros podemos, no es que nosotros nos esforzamos y que nosotros vamos a hacerlo, sino que por la palabra de Dios es porque nosotros avanzamos. Por la palabra de Cristo, por Cristo que es la palabra, nosotros hacemos. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra guía, no es porque queremos, es porque Dios nos está dirigiendo. Jesucristo nos está dirigiendo con la palabra. Amén, hermanos. Yo les invito, hermanos, a que poco a poco hagamos este ejercicio. Poder negar nuestro pensamiento, poder dirigirnos, poder aprender a no dirigirnos por nosotros mismos, sino aprender a ser dirigidos por la palabra. Amén, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado, hermanos. Vamos a orar para terminar. Terminando, vamos a dar algunos anuncios. Padre, hoy le agradecemos, Señor, que usted nos permite, Padre, escuchar la palabra. Señor, nosotros ciertamente, desde que éramos jóvenes, Señor, nos dirigíamos, Señor, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas. Pero, Padre, al conocernos, Señor, a nosotros mismos y al poder arrepentir nuestro corazón, podemos ver que la palabra, la guía de la palabra es la realidad, es la verdad. Aunque nosotros veamos alguna situación que se vea real y que al parecer nos va a inundar, nos va a arrastrar, pero Padre, por su palabra podemos entender que eso no es la verdad. La verdad es lo que usted ha puesto en nuestros corazones. La verdad es la palabra. Le agradecemos porque usted nos permitió compartir esta tarde, Señor, y le pedimos, Dios, que nos siga dirigiendo como hasta ahora, Padre. Padre, le pedimos que usted nos bendiga, Señor, nos cuide y nos guarde. Le agradecemos por este tiempo y oramos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Nos vemos. Saludos.